Hola hermanos, el día de hoy, 30 de julio del 2025, es miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Se nos está acabando el mes de julio, tiene 31 días, oigan, todavía termina mañana, ¿no? Bueno, vamos, hoy voy a hablarles de los beatos hospitalarios, ¿no? Los de San Juan de Dios, la orden de San Juan de Dios. La cabeza de estos mártires la forma Braulio María Corrés y luego otros compañeros mártires, 14, que fueron martirizados el mismo 30 de julio. Cuidado con lo que voy a decir, porque fueron martirizados más de 90 y tengo la impresión que, o sea, sumados todos los que fueron martirizados durante la guerra civil en España, que ya les digo, esa parte de la historia, la memoria histórica como que no la quiere incluir, ¿no? Claro que hubo barbaridades después de la guerra civil, pero como que esa parte no la quieren incluir en la ley de memoria histórica. Pero bueno, en fin, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues, si quieren, mejor hablo primero de él para que quede un poquito más claro el asunto. Entonces, don Braulio María Corrés, o Corres, porque no lleva tilde, sacerdote, que era maestro, tenía 39 años cuando lo martirizaron, nacido en Torralba del Río, eso es en la región de Navarra. Ya les digo, a los 13 años ingresa en, ¿cómo se llama? La Escuela Apostólica de Cienpozuelos. Y ahí quien le acompañó, sobre todo en la parte del noviciado, fue otro mártir, Juan Jesús Adradas. Fue ordenado sacerdote en 1922 y para 1931 lo trasladan ahí a Calafell. Ahí estuvo como maestro de novicios y pues él fue evidentemente el testigo de todo lo que ocurrió, ¿no? Bueno, entonces él se dio cuenta de que la situación iba cada día peor, ¿no? Los milicianos comunistas, vamos, no me voy a meter a hablar cosas porque ya van a pensar que estoy hablando política, porque es que se les olvida quiénes son los que están detrás de esto y cómo se llama ese partido hoy en día en España. Pero bueno, y entonces él empieza a preparar a los novicios para enviarlos a Marsella. Ese era el plan original. Y les fue preparando, dicen que hicieron muchas horas santas, buscaron, les estaban, profanando cualquier cantidad de iglesias en toda esa zona pues de Barcelona, de Tarragona, toda esa zona estaba siendo muy, bueno, vamos, Andalucía, la zona de Valencia también, o sea, toda esa parte del litoral mediterráneo de España, terrible, ¿no? Todo lo que se sufrió. Y bueno, y entonces resulta ser que las cosas se precipitaron de otra manera, no hubo manera de enviarlos, parece ser que el 24 de julio llegaron los milicianos ahí al sanatorio de San Juan de Dios en Calafell, se llamaba Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios. Llegaron, invadieron la casa, empezaron a buscar armas. ¿Cuáles armas? Ahí no había ningún arma ni nada. Fíjense que incluso el superior le dio merienda a los milicianos y se despidieron y les dijeron que al día siguiente iban a regresar porque iban a traer gente que se iba a encargar directamente de aquel hospitalito y nada, y les dijeron que se quitaran las sotanas, que se quitaran esos hábitos, que eso ya todos ahora somos iguales. Como engañan, ¿no? A la gente. Ese es el lavado de cerebro que le hacen en todo. Los de la izquierda siempre han sido así. Bueno, igual. Y entonces, pues evidentemente, imagínense cómo pasaron esa noche, ¿no? Al día siguiente, efectivamente, llegaron, pues levantaron a los niños de sus camas y les dijeron que de aquí en adelante lo que tenía que cuando gritaran, no hay Dios, entonces que esa era la campana y que tenían que gritar viva el comunismo. Bueno, ya les digo, una situación terrible, ¿no? Y miren, es un montón de cosas. No solo es la profanación, es el maltrato a las personas. Bueno, para allá, para el día 28 de julio, habían votado todo lo religioso que había y les dijeron que podían trasladarse, que les iban a dar un salvoconducto para que se fueran para Francia, ¿no? Y, eso ocurrió también el día 29, les prometieron, de hecho los reunieron afuera y les dijeron, bueno, los que se quieren ir, que se vayan, pero al final no les podemos dar ningún salvoconducto ni ninguna documentación. Ahí ven cómo se van. Y los que se quieren quedar, que se queden. Pues sí, evidentemente la inmensa mayoría se fueron, ¿no? Y entonces fueron dos grupos. Y entonces iban en dirección hacia dos, llamémosles estaciones del tren para ver si así se podía
llegar a Francia, la de San Vicente y la otra hacia Calafell. Un montón de situaciones dificilísimas, se subieron a uno de ellos, a Constantino Roca, lo mataron ahí nomás en las vías del tren, ¿no? Lo ametrallaron, el resto primero lo llevaron a una plaza ahí donde, bueno, había un montón de gente que quería más bien ahí nomasito ajusticiarlos, lincharlos, pero bueno, en el camino hacia Barcelona, donde terminaba ahí el pueblito de Calafell, otro grupo de milicianos los interceptaron, los bajaron del camioncito en el que iban, los separaron en dos grupos y fueron pues acribillados los 15, porque recuerden que es juntamente con don Braulio María Corrés y otros 14, entonces fueron baleados ahí, no fueron ametrallados. Y ellos murieron gritando precisamente Viva Cristo Rey. ¿No? Eran más o menos como las 6 de la tarde de ese 30 de julio de 1936. Dicen que cuando iban en el carro, el padre Braulio les dio la absolución general y les dijo, preparémonos que vamos a morir, o sea, pidan perdón, les pido perdón también por los errores que yo he cometido y preparémonos que a lo que vamos es a eso. Bueno, a morir, bueno, a dar la vida. Siguen habiendo mártires, ¿no? Yo sigo insistiendo, nos está pasando en Siria, nos está pasando en Nigeria, nos está pasando en muchísimos lugares. Mire, preparémonos, preparémonos porque lamentablemente en nuestro mundo cada día más se está decantando hacia lo que no debería. La falta de tolerancia, la falta de respeto a las ideas ajenas. Aquí en mi país también está pasando eso. Dios quiera no se lleguen a esos extremos, pero lamentablemente la polarización es tan dolorosa, ¿no? Ese odio que se va gestando entre hermanos, entre personas. Miren, hasta en las mismas familias, tanta división, ¿no? Es doloroso. Todo eso no debería de ocurrir. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Éxodo. Bonito episodio este, ¿no? Cuando Moisés desciende del monte. Éxodo capítulo 34, versículos del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La oración, ¿no? El encuentro con el Señor resplandece. Si usted saliendo de la oración no se nota, no porque le brilla la cara, no porque puede ser otra cosa, sino porque efectivamente hay un cambio en su semblante, es decir, en su manera de ser. Oye, si la oración nos tiene que cambiar, ¿no? El encuentro con una persona nos cambia, ¿no? Me encuentro con una persona a la que quiero, claro que me lleno de alegría, que ya días no veo, bueno, con mucha mayor razón, ¿no? Sí, pues sí, pero aquí, pero a mí, perdonen que a veces me fijo en cosas que de repente dirán ustedes que el Padre se fija en unas cositas, pero es que a mí me llama la atención esto, ¿no? Moisés hablaba con Dios y hablaba con el pueblo. Interesante, ¿no? Eso es la función sacerdotal, lo propio de un sacerdote, aunque sea Aarón realmente el sacerdote, pero la función de Moisés es sacerdotal, es hablar a Dios del pueblo, hablar al pueblo de Dios. Eso es la función sacerdotal, ¿no? Eso es lo que nos corresponde. Nosotros sacerdotes, cuando ofrecemos la Santa Eucaristía, o los sacramentos, lo que sea, lo estamos ofreciendo por el pueblo a Dios. Y a Dios le hablamos del pueblo. Eso es exactamente, ¿no? Ese es servir de puente, servir de puente para que fluya esta comunicación. Y usted qué van a decir algunos, no, yo me comunico directamente con Dios. Vamos. Es decir, ¿con qué te comunicas? Con un lenguaje. ¿Ese lenguaje de dónde lo aprendiste? Con un idioma. ¿De dónde lo aprendiste? Otros es el mismo que hablamos. El castellano que hablan ustedes y que hablo yo, pues es el mismo, ¿no? Así que por lo tanto, ni siquiera eso, son medios, es decir, todo esto son caminos de comunicación. Bueno, hay un camino de comunicación, llamémosle privilegiado, no porque sea privilegiado los sacerdotes, sino porque es particularmente especial que de entre toda la gente hay algunos que estamos dedicados a esta tarea, a esta función y a hacer presente a Dios entre nosotros, sobre todo en el caso de los sacramentos y el sacramento de la Eucaristía, ¿no?
el velo. Hay que taparse. Es una imagen, imagínense ustedes cómo le brillaría la frente a Moisés, ¿no? ¿Cómo sería aquello de que había que taparse? Bueno, también tiene otro sentido, ¿no? El sentido de el cubrirse para estar en la presencia. Pero lo que pasa es que aquí es al revés, ¿ya? Aquí más bien, cuando Moisés entra en comunicación con el Señor, se quita el velo. Cuando entra en relación con las personas, es que se lo coloca. Sigamos con las parábolas, ¿ok? Del Evangelio. Mateo, siempre, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos topamos con dos parábolas, ¿okay? Son dos parábolas. Y siempre la idea es el reino de los cielos. Acuérdense esa imagen que está ahí detrás, ¿no? El reino de los cielos, palín homoya, homos, es decir, lo igual, estin e basileia, el reino de los cielos también se parece, también se parece. ¿Y a qué se parece? Fíjense, a un comerciante en pelas finas. Fíjense, ¿cómo se dice perlas en griego? ¿Cómo está? Calas margaritas, se dice, sí. ¿Cómo se llama? Perlas de mucho valor, de mucho valor. Ese es el sentido. Es interesante, ¿no? Si lo ven ustedes. Aquí, evidente, la palabra clave de todo es la palabra tesoro. Que la palabra la tenemos en castellano, porque es tesaurus, tesoro, el griego, tesaurus, y aquí se trata de algo de mucho valor, de un grandísimo valor que está oculto, ¿ok? Evidentemente, si pensamos en lo que hemos leído el lunes, ¿no? Cuando hablábamos, citando el Salmo 76, que se habla de lo que estaba escondido que se va descubriendo. O sea, aquí no se trata de que Dios me tiene escondido algo, no, sino que era algo que yo no conocía, que el mundo no conocía y que ha sido dado a conocer y que es de muchísimo valor. Evidente, San Jerónimo va a decir que el gran tesoro escondido es el mismo Cristo, ¿no? Que está contenido en las Escrituras, y entonces, que aunque parezcan a veces rústicas como un campo, pero en el fondo encierran mucha riqueza espiritual. Aquí el término escondido es que crímenos, es decir, es algo que el verbo cripto, piénsenlo, encriptar algo es esconderlo, ¿no? Esas son palabras que tenemos en el castellano, pero que vienen del griego. Entonces, el verbo esconder es cripto. Entonces, que cripmenos significa aquello que está escondido, aquello que está. Bueno, está escondido para que lo busquemos. ¿No? Es decir, piénsenlo de otra manera. Saber hacer discernimiento, ¿no? O sea, saber entre varias perlas cuál es la perla de gran valor, cuál es la mejor perla. Eso es saber discernir, ¿no? O sea, que el discernimiento, cuidado, no es ética, no es escoger entre lo bueno y lo malo, es escoger entre cosas buenas la mejor. El hombre es experto en perlas, pero encuentra una que vale muchísimo. Y entonces es capaz de dejarlo todo por esa, porque esa, el hurón, al encontrarla, fíjense, todo el que encuentra el tesoro, el que encuentra la perla, lo que sea, siempre la reacción es el haris, ¿no? La alegría, ¿ya? Es decir, el descubrimiento de ese secreto, eso escondido que Dios tiene para mí, me llena de alegría, me llena de alegría, me llena de ese. Hay que pensar, por ejemplo, en el Papa Francisco, se me venía a mí en el Evangelii Gaudium, ¿no? ¿Se acuerdan? Cómo el Papa nos habla de la alegría del encuentro con Cristo, cómo lo cambia todo. Eso. Y vende todo, es decir, vender, polei, y el verbo agorasei, que significa comprar, ¿ya? Es decir, aquí, en todo caso, lo que está mostrando no es una compra en cuestión de dinero, sino en la radicalidad de yo he encontrado algo que vale, lo dejo todo. Porque, lógico, elegir es renunciar, escoger es renunciar. Bueno, es para mí lo más importante. Lo más importante es Dios, todo lo vendo con tal de eso. Ya les digo, y lo simpático en el margarités, ya que es la perla, ¿no? Es que evidente, la idea de la perla, entendida aquí en esta parábola, primero, las perlas son algo raro, es decir, están dentro de una ostra,
todo esto, ¿no? Y esto, fíjense que la perla en la patrística sirvió mucho para significar la sabiduría de Dios, ¿ya? Sí. San Gregorio Magno va a decir que la perla realmente es la caridad, ¿ya? Que no puede mezclarse con las cosas de este mundo, ¿no? Es particular, es pura, es valiosísima, es rara, la perla de la caridad, entendida de esta manera. Es una perla de gran valor, polítimos, de una grandísima, inestimable, que no se puede cuantificar. ¿Ya? Qué bonito. Pensaba yo en los mártires de los que he hablado ahora recientemente. Encontraron la perla de gran valor, ¿no? Encontraron la perla de gran valor, porque encontraron a Cristo. Y por Cristo valió la pena dar la vida. Ojalá lo entendamos todos así, porque algunos, sin duda, que nos va a tocar dar testimonio, es decir, martirio, eso está claro. Algunos, pues el Señor nos dará la gracia o les dará la gracia de dar la vida por Él. Lo que Dios quiera. Hagamos oración. Señor, la vida está llena de encrucijadas, llena de caminos que se abren a mi paso, aunque a veces no soy consciente, y elijo sin pensar, sin darme cuenta, dejándome llevar por la rutina, por la pereza, por la prisa, por lo que otros esperan de mí. Ayúdame a valorar la libertad que me diste y a utilizarla con responsabilidad, a rechazar lo malo y elegir lo bueno, a desenmascarar la mentira y buscar la verdad, a desechar el rencor y optar por el perdón, a descartar una vida cerrada a los demás y construir una vida compartida y entregada, a vencer al egoísmo y escoger el amor. Dame la luz para encontrar el tesoro escondido y valor para renunciar a cuanto me aleje de él. Ayúdame a escoger entre lo bueno y lo mejor, el camino que más me ayude a crecer y ser feliz, el camino en el que sirva más y mejor, el camino que me acerque más a ti y a tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los beatos. Bueno, acuérdense que son 15, pero son muchos más que ellos, ¿no? Yo solo menciono a Braulio María Corres y sus 14 compañeros mártires martirizados un día como hoy, 30 de julio de 1936. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Creo que no les dije quién los beatificó. Fue San Juan Pablo II en 1992, así que hay que pedir para que pronto sean canonizados. Feliz miércoles para todos.